Buenas tardes a todos. Vamos a hacer la presentación de un nuevo libro de Pepe. Los que venís por primera vez, pues saber que llevamos estos últimos años presentando aquí los libros, que si no estoy equivocado, este es el 10º, unos días, que ha escrito Pepe. A veces en la parte final del libro pone alguno más, pero de Pepe concretamente son 10. Y el libro, desde la cercanía, pues Pepe, que vive igual que Migdio en Onteniente, pues ya lo presento allí, en Onteniente, y hoy pues lo vamos a hacer aquí. Algunas personas ya le conocéis, otras no. Pues es lógicamente un honor para mí pues poder compartir y poder brindar esta oportunidad a personas que me conocen y que venís a las conferencias, a los cursos, etcétera, pues que tengáis ocasión de conocer este libro. Los que recibís correo, pues habréis recibido correo, cuando envío mis actividades, una reseña de 4 o 5 hojas, donde ofrezco mi opinión con bastantes citas directas del libro, mi opinión sobre lo que he percibido de este libro desde la cercanía. Primero voy a hacer yo pues una presentación, luego Emigdio y en tercer lugar Pepe y por último vosotros con vuestras preguntas, vuestros comentarios. Así que va a transcurrir la tarde compartiendo todo lo que podemos expresar, lo que sentimos, lo que intuimos, y a partir de aquí pues los que tengáis ocasión de leer el libro pues espero que os sirva. Yo he leído un par de veces este libro, un par de veces, y un par de veces quiere decir que cuando lo adquirí en la presentación primera y después, poco antes de hacer esta reseña, una segunda vez. Y no es la primera vez que me ocurre, a lo mejor a vosotros también con otros libros. Leemos un libro y no es porque falle la memoria, cuando lo volvemos a leer, si no todo, pues muchas cosas es como si las leyeras por primera vez. Como si las leyeras porque te das cuenta de que es como un fondo del cual vas extrayendo, como un manantial del cual se van extrayendo más y más contenidos. Tanto en la literatura como en otras formas de expresión será esta situación. De tal manera que, igual que cuando las personas las escuchamos que nos hablan o hablamos, podemos estar comunicando cosas y luego las decimos las mismas de otra manera y de esa otra forma nos llega más o ahondamos, profundizamos más en ello. Otras veces es porque el contenido a comunicar es tan profundo, más profundo de lo corriente, de lo habitual, y no lo captamos todo a la primera. Podemos extraer más cantidad de cosas. Seguramente os habrá sucedido, no necesariamente en los libros de Pepe, sino también en otros contenidos literarios, de libros o de formas artísticas de expresión. Entonces, para mí, por un lado, es familiar. Lo conozco a Pepe desde hace muchos años y conozco pues, su filosofía, las cosas que dice, por supuesto que no todo, eso es imposible. Y por otro lado, pues también, unido a esto que os decía, pues me ha resultado, y seguro que si lo vuelvo otra vez a leer, como cualquiera de los otros libros, pues me puede suceder lo mismo. Lo cual es bueno. Quiere decir que a veces es interesante retomar algo para poder extraer más cantidad de cosas. También es cierto que nuestra conciencia puede ir variando con el tiempo. Podemos ir no solo aprendiendo más de la vida, sino que estamos más abiertos a intuir, a captar muchas cosas. Y por lo tanto, lo que en un momento no hemos visto, en otro momento con nuestra conciencia más abierta lo podemos descubrir. Si leéis el libro y habéis leído libros anteriores,
os daréis cuenta de que hay temas recurrentes que vuelven otra vez a aparecer. Y uno de esos temas, pues en esta, digamos, en esta reseña que he hecho, hacia el final he puesto pues como una especie de síntesis, donde vengo a decir pues de un modo muy breve y telegráfico pues el contenido de esos puntos que yo destaco. Posiblemente Pepe y Emigdio ahora después destaquen otros que a mí se me ha escapado o que en ese momento no se me ocurre. Entonces, algo que estamos oyendo o escuchando y que es interesante no solo hacerlo así, sino vivirlo, es vivir más atentos. Lógicamente, aunque no lo digamos aquí, estamos atentos. Quizá en otros sitios también. Es muy importante en la vida estar atentos a todo. Y en los libros de Pepe, de una forma o de otra, no con las mismas palabras, en este también, viene a decirnos que de lo más importante es estar más atentos en la vida al presente, para abrir nuestra conciencia, porque vivimos pues bastante dormidos y se nos escapan muchas cosas. No solo al leer, sino también al escuchar, al trabajar, al ver, al descansar, al hacer cualquier cosa, es muy importante que nuestra conciencia se abra y que no solo cosas que tenemos que revisar y cambiar en nuestra vida, sino también percibir el mundo de una manera más profunda. Si no lo hacemos así, estaremos dando vueltas a esa superficialidad con que la cultura presente nos tiene acostumbrados. Todavía tenemos una cultura que, aunque está llena de datos, porque nos están bombardeando con datos por todas partes, en la educación, en los medios de comunicación, etc., muchas veces queda como detallista, superficial. Y mucha gente tenemos la demanda de traspasar esa capa de superficie y penetrar más en el fondo, en las causas, en aquello sutil que no vemos y que no percibimos si no estamos en un nivel de conciencia determinado. Y por lo tanto, cuando lo hacemos con esta atención, poco a poco, porque esto no tiene fin, no tiene límite, vamos penetrando en esa profundidad. Y esto no hay que asociarlo, la profundidad, a, digamos, la profundidad no hay que asociarlo a las cosas, digamos, externas más importantes, porque a veces lo son, por supuesto que tenemos, pero es muy importante también el ver el fondo. Si tenemos demanda, ese fondo nos va a aclarar muchas cosas, nos va a aclarar los problemas que tenemos, las dudas, y nos va a hacer conseguir ver la vida de otra manera y contribuir a cambiarla, a transformarla. De hecho, en este libro, también como en la sabiduría sencilla, un libro anterior, hay unos capítulos, la sencillez de la sabiduría, hay unos capítulos que están haciendo alusión a que la sabiduría no es una cosa solo para personas que tienen unos estudios, que son intelectuales, personas que tienen ese bagaje cultural, sino que en personas sencillas puede darse esta sabiduría. Claro, Pepe no va a decir que es un sabio, pero los demás a lo mejor pues lo decimos, que es un ejemplo de que, aunque no tenga esos niveles que a veces decimos universitarios, etc., pues puede ir mucho más lejos que otras personas, siempre decimos un número determinado, que están en estos ámbitos. Es decir, que aunque Pepe haya tenido un trabajo no universitario, sino un trabajo como agricultor o mecánico, en fin, de estas cosas, pero lógicamente él tiene un bagaje cultural muy amplio. Ha estado haciendo un programa de radio durante 5 años, allí en Onteniente, escribe artículos en la prensa, también es autor de un programa de educación para la paz que adoptó la UNESCO, en fin, tiene una cantidad de cosas que mucha gente de este nivel que llamamos cultural alto, universitario, no alcanza. Porque una cosa es memorizar y aprender muchas materias y otra cosa es poder horadar con profundidad esa superficie que os hablaba, tratando de ver la vida con más profundidad.
¿Qué es sabiduría? Pues cuando yo hablo de la sabiduría, pues digo que es amor más luz. Luz o comprensión más amor. No conocimientos intelectuales que muchas veces usamos egoístamente. Es comprensión, que es más allá de lo que llamamos conocimiento, y además con suficiente amor para poder ofrecerlo y compartirlo con los demás seres humanos. Por ahí va la sabiduría, que como tantas palabras y términos está hoy día también prostituida. Los sabios de todas las épocas y de todos los tiempos, y Pepe hace muchas citas en sus libros, en este también, tiene un bagaje cultural que nos puede hablar lo mismo de Blavatsky o de Alice Bailey o de Vicente Anglada que del Bhagavad Gita o de los Upanishads o de Krishnamurti o de distintos autores más cercanos, más lejanos, filósofos, científicos, etcétera, que son ejemplo de esa sabiduría. Seres que nos han transmitido cosas que a veces quizá no hayamos comprendido porque no hemos pasado de la letra, o que otras veces sí que nos han estimulado la intuición y nos han permitido comprender parte de la vida un poco más de lo que anteriormente hacíamos. La ética para Pepe, bueno, todos sabemos lo que es la ética, aunque también esta palabra puede dar lugar a muchas interpretaciones. La ética también está muy presente en sus obras, también en unos capítulos más que en otros, pero yo diría que está omnipresente. La ética es, desde el punto de vista oficial, como una parte de la filosofía, pero la ética está dentro de nosotros. Podrá clasificarse donde sea, pero los seres humanos con ética es cuando actuamos desde aquí, más que desde la mente. Y tiene que ver con este amor que os decía anteriormente. Por lo tanto, la ética es una de las cosas que no nos debemos de cansar de buscar, de exprimir, de indagar, porque es la clave de la solución de este gran problema mundial, bueno, que siempre hemos tenido, pero que nos quejamos últimamente de que tenemos una gran crisis y grandes problemas. Y si no hacemos algo por darnos cuenta en qué medida somos partícipes de estos problemas y qué es lo que podemos nosotros hacer, qué es lo que podríamos hacer desde nuestra humilde posición, y estamos esperando que alguien venga a solucionarlos, esto pues nos vamos a quedar esperando no sé cuánto tiempo. La ética, que es una palabra muy exprimida, es algo que se puede ver incluso de una forma muy sencilla. Es hacer honestamente lo que uno intuye hasta ese momento, quizá al día siguiente intuya más, que puede hacer por mejorar a sí mismo, empezando por uno mismo, su entorno, en el ámbito en el cual se desenvuelve. De tal manera que vivir con ética pues incluye pues esto, ser honesto y amarlo todo. Luego he puesto como otro punto a destacar pues eso, parte de lo que os decía antes. Es importante no despreciar a nadie. Por supuesto que hay de todo, seres humanos con todo tipo de conciencia, pero cuando vamos siendo más sensibles nos damos cuenta que esta sabiduría que os decía antes puede encontrarse en personas, eso ya lo he dicho antes, y que por lo tanto al estar dormidos se nos escapa, y a veces despreciamos a una persona que está cumpliendo un rol social porque la comparamos con otras que están en un rol que etiquetamos por encima, como una serie de pisos o de escalones, y entonces pues es muy importante. El primer capítulo de los 10, que los compara digamos, a los 10 frutos de un árbol, e incluso al principio, lo dice al principio, lo tengo aquí, estos 10 capítulos, es como, dice algo así, y me resisto a dejar de leer la cita: cuando se hallen a la sombra de este hermoso árbol, con todos sus frutos nacidos, desde lo más profundo de mi corazón, les invito a la degustación del capítulo que más les guste. Es decir, que no hay que leerlo del principio al fin, obligatoriamente, sino que podemos, yo entiendo así, coger el capítulo, incluso después de leer, para retomarlo, el capítulo que más les guste. Pero para poder apreciar la luz y los rayos del sol a través de las ramas y que queden impregnados de la madre naturaleza, les invito a que la lectura sea pausada, tranquila y meditativa.
Es decir, que es importante no solo esa atención que os decía anteriormente, sino, y si se vive con atención, vivimos relajados, vivimos tranquilos. Tomarlo para no adquirirlo, exprimirlo rápidamente, como si tuviéramos prisa, sino con el tiempo que necesitemos para adquirir, traspasar esa superficie que os decía anteriormente, porque vale la pena y puede cambiar, ir cambiando poco a poco nuestra vida, ver las cosas con más profundidad, que no es solo para disgustarlas con placer en ese momento, sino para ir cambiando nuestra conciencia y aunque luego olvidemos esa fuente, sea literaria o del tipo que sea, de donde hemos recibido, pueda nuestra vida cambiar a mejor. De tal manera que esos son algunos de los puntos, hay más, hace alusión a que esa filosofía que tiene que ver con la ética, la filosofía no es solo conocer cómo está formado el mundo, y la materia y la naturaleza, y uno de los puntos que tendríamos que priorizar es esa ética que decíamos. Y esa ética se puede vivir, si se vive, ya surge la alegría. Pero si vivimos esto y otras cosas con alegría, que también hace alusión en este caso, y la alegría no es una cosa que la coges, sino también podemos ir conquistándola, pero en lugar de entretenernos con otras cosas contrarias, más oscuras, que la alegría, ir tomando la vida con alegría, vamos a poder sacar esa pureza mayor y vamos a poder realizar mucho más las cosas. Sintetizando, estoy buscando los puntos, en lugar de ir describiendo capítulo por capítulo, los puntos más adecuados. Otro punto que es también, que ha tratado en otros libros, sobre todo en el libro antes que he citado, es sobre la naturaleza. El hecho de estar conviviendo con la naturaleza ofrece. Los que no estamos tanto en contacto con la naturaleza podemos añorarla y podemos a veces en poquito tiempo reconocer sus dones. Pero la naturaleza nos da no solo esos dones físico-materiales a los que todos conocemos y que sabemos que la necesitamos, sino unos dones psicológicos y hasta espirituales. Cuando observamos la naturaleza con profunda atención, y Pepe nos da detalles, y cada vez más detalles, y parece que lo sepamos, pero puede ser un descubrimiento, podemos expandir la conciencia, darnos cuenta que esa divinidad, o como queramos llamarla, está expresándose de muchas maneras, en todo, y especialmente en la naturaleza. La naturaleza sería como la expresión externa, aparente, de un fondo invisible, pero que está encarnado en ella. Y por lo tanto, con esa observación, con esa vivienda, con esa vivencia, con esa observación de cómo vive el reino vegetal, el reino animal, que es en lo que más nos fijamos. Cuando observamos la naturaleza podemos descubrir muchas cosas como parte de la vida, como parte de nuestro interior. Y ya he leído algún otro autor que también, de estos que hablan de la vida con profundidad, que también a su manera resaltan la importancia que tiene esto que muchas veces añoramos por descansar, pero que se nos pasa, se nos escapa, se nos pasa desapercibido. Luego también vuelve al tema de las crisis. Es evidente que todos sabemos que estamos en una gran crisis y a veces hasta nos cansamos de repetir la palabra crisis y lo que gira alrededor de ello. Quizá perdemos mucho tiempo y muchas energías los seres humanos lamentándonos que estamos en crisis, quejándonos de lo mal que andan las cosas. Y nos hemos dado cuenta del tiempo y de las energías que perdemos y que podíamos aprovechar en hacer algo para contribuir a paliar estas crisis. Nos damos cuenta de que las crisis no solo las crean, aunque sean muy responsables determinados personajes, sino que estamos todos nosotros implicados por acción o por omisión. Quizá no nos acordemos que en algún momento de nuestra vida o de nuestra evolución hemos aportado algo que ha derivado en una crisis, en un mal funcionamiento de la vida, de nosotros, de los demás seres humanos. Quizá al no hacer lo que debiéramos de hacer para paliarlo, estemos, si no, digamos, alimentando, permitiendo que se alimente esta situación. De tal manera que eso de que está presente en los medios de comunicación y nosotros, aunque dure lo que dure, porque me da la impresión de que va para rato, pero puede desde ya, en cualquier momento, desde este instante, ir disminuyendo si tomamos conciencia
y vamos aportando algo que sea positivo y que contrarreste este sufrimiento, este malestar de tantos y tantos seres humanos. Otro aspecto que me ha llamado la atención y que no es la primera vez, porque repito, son temas recurrentes, tratados desde distinta óptica, es los espejismos de la espiritualidad. Es decir, que hoy día hay mucha gente con demanda de algo más de lo que la cultura nos transmite y la educación. Hay una demanda de espiritualidad, pero también hay muchas ofertas de espiritualidad que, aunque se llamen así, tienen poco o carecen bastante de espiritualidad. Una cosa son las etiquetas, puede ser esta u otra, y otra es la autenticidad. Y como todo se deforma, hasta lo hemos visto a lo largo de la historia, hasta lo más sagrado, hasta lo más elevado que el ser humano ha expresado en las religiones, en las filosofías, etc., se ha prostituido, se ha deformado, se ha ensombrecido. Somos los seres humanos, con nuestra sombra de nuestra mente, que es la que crea y gesta todos los problemas. Hemos oscurecido y hemos deformado. Y la espiritualidad, muchas veces, no puedo decir que siempre, ha sucedido esto. Por lo tanto, hemos de andar muy atentos, porque a veces se nos ofrece, sean libros o en otras formas de expresión, con esta etiqueta, con esta apariencia, algo que no es. Es decir, que eso que decimos muchas veces vulgarmente, las apariencias engañan, se puede aplicar a todo. Pero tampoco podemos decir que todo sea un engaño. Es nuestra conciencia, cuando más profunda sea, la que nos va a ir discerniendo dónde está cada cosa. Tenemos necesidad de ir descubriendo, y eso sin descanso. De tal manera que vivir estas cosas que os he dicho y despertar nuestra responsabilidad, que sería el último punto de esa síntesis que hice, nuestra responsabilidad con la sociedad, pues es muy importante, con el mundo que nos encontramos. Quizá a veces tendríamos el deseo de buena voluntad de hacer algo mucho más grande, pero también, igual que a veces nos quedamos cortos, también nos pasamos. Tenemos que ir calibrando hasta dónde podemos llegar, pero no quedándonos en un límite, en una frontera, sino aspirar cada vez a más y más. Pero, ojo, tratando de compaginar o encajar nuestros propósitos, nuestros proyectos con las posibilidades que tenemos. De tal manera que tenemos a veces más posibilidades de las que creemos, pero nos dormimos, nos encantamos, nuestros cuerpos mental y emocional y físico nos tientan, estiran hacia abajo y están muchas veces impidiendo, porque se lo permitimos, la imposibilidad de ascender y de ser más útiles, más efectivos. Es mucho lo que hay que hacer, mucho. Cuando estuve en la presentación primera del libro de Pepe, pues recuerdo que en la presentación las preguntas o alguien hizo alusión a algo del libro que es lo que más le llamaba la atención. De los 10, el último capítulo, aunque hay dos capítulos parecidos. Un capítulo que dedica a la Inquisición española. Y diréis, pues yo ya he leído, yo ya sé, y todos sabemos la inmensa crueldad, más de la que creemos y de la que se ha contado, que se hizo. Y no solo en España, en otros lugares también. Pero es interesante ver que, aunque eso ahora no ocurra de esa manera tan física, sí que puede estar sucediendo psicológicamente. Que posiblemente, como todo lo externo es derivación de lo interno, la crueldad empieza en las mentes de los seres humanos. Y por lo tanto, esa Inquisición, con otras apariencias distintas, puede seguir. Ello ya Pepe pues ya nos puede a lo mejor contar. Pero lo curioso es del último libro, dedicado a los seres de las sombras. Y recuerdo que pues había quien, y seguramente mucha gente habrá pensado, quiero nombres, pero comprenderéis que no conviene decir nombres, que es muy lógico y muy loable decir las cosas y que cada uno podamos discernir dónde pueden estar. Pero más que nombres es instituciones, personas y grupos que lógicamente, como sombras que son, están intentando extenderlas por el planeta. Si no, no estaríamos en esta crisis. Es algo que desde tiempos antiquísimos, ¿verdad?, desde la misma Atlántida, aunque sea muy breve, hace alusión a ello, han estado sembrando. Pero en épocas de crisis parece que se ensombrece más todavía. Y es muy importante porque no está todo perdido.
depende de la luz que tengamos cada uno de nosotros, nuestras pequeñas luces, nuestras pequeñas buenas voluntades, para poder ir iluminando toda esa serie de sombras que han creado. De tal manera que no echemos del todo la culpa a esos seres que están creando o manteniendo las crisis, porque les interesa que el mundo no evolucione, que no funcione, sino creo que es una lección muy importante que tenemos que descubrir, que depende de nosotros que ellos sigan como endiosados y sigan dominando a la sociedad, o por el contrario, en esa unión que hacemos entre todos, que podemos hacer entre todos, todos hemos oído la frase arquetípica, la unión hace la fuerza, podamos ir contrarrestando estas sombras. Esto es muy importante. En la medida que profundizamos esa superficie, nos damos cuenta que no hay nada separado y que los seres humanos, cuando creamos separaciones, las creamos en la mente, estamos contribuyendo al malestar mayor o menor de todos. En la medida que buscamos la unidad, la unión, podemos estar contrarrestando esto, y aunque seamos imperfectos y tengamos, como todos, defectos que limar y que superar, podemos estar contribuyendo a crear un mundo mejor. Repito, como al principio, para ir terminando, de que a veces el leer y releer pues puede ser como un recordatorio, como un estímulo que nos hace pues despertar un poco de ese sueño que poco a poco se va apoderando de nosotros, ese sueño, esa inercia, esa pasividad. Y por lo tanto pues ir poco a poco contribuyendo a que las cosas cambien y sean mejor. Por lo tanto, doy la palabra ahora a Emigdio, que es un amigo también de Pepe y mío, y de todos, pues que ha contribuido no solo en este, sino en todos los libros, como responsable informático para poder elaborar y para poder crear y maquetar, y no sé, él dirá su contribución a este libro igual que a los otros, y que por lo tanto es como una tarea pues enorme que es también de agradecer. Y él, pues como otras veces ha hecho, pues nos dirá su visión, su experiencia, su opinión sobre el libro y sobre este trabajo. Buenas tardes a todos y todas, y gracias, y muy agradecido también, porque para mí es un placer poder colaborar con este tipo de trabajos. Como comentaba Rafa, soy yo el que me siento agradecido y privilegiado de poder colaborar, ya os digo, y de poder compartir con vosotros algunas ideas. Al hilo de lo que Rafa está comentando, me gustaría no soltar ese hilo, ¿no? Es decir, él ha hablado de qué hacemos, qué ponemos de nuestra parte, ha hablado de la luz, ha hablado de la sombra. ¿Qué ponemos de nuestra parte? Yo creo que Pepe, en la medida que va haciendo libros, entre otras muchas cosas que van sucediéndose, hay un ingrediente principal para mí, y es que ya estamos desmitificando, es decir, si a esta altura, en este libro número 11, no nos damos cuenta de cuando estamos viviendo, cuando estamos respirando, a quién estamos sirviendo, ya es que no nos queremos dar cuenta. Y lo que comentaba Rafa, la importancia de saber si estamos sirviendo a la luz o estamos sirviendo a la sombra, porque ambas cosas existen y creo que nadie necesitamos ninguna demostración ante ello, ¿no? Yo he hecho un pequeño esbozo de lo que para mí es el libro, pero también pensando un poco en vosotros en cuanto a que os pueda ser útil, ¿no? Entonces esta utilidad un poco escrita es la que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Desde la cercanía, que es el título. Pero, ¿dónde está la cercanía? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Delante? ¿Detrás? ¿Es posible leer algo sin que la mente interrumpa la enjundia del mensaje entre líneas? ¿Vemos un árbol porque lo vemos o porque estamos predispuestos a que es un árbol? ¿Y si en vez de llamarlo árbol, lo observamos como una manifestación más de la madre naturaleza? ¿Y si nosotros mismos nos sentimos parte de esa naturaleza? Desde la cercanía es también la descripción de un camino de creación que va amaneciendo a la vez que el encuentro con uno mismo. Me gustaría decir algo importante. Cuando leáis el libro, veréis que no hay nada que tocar con la mente. No encontraremos estímulos emocionales, algo que nos haga pensar, sino seguramente al contrario, que nos
demuestre que podemos vivir sin pensar. Ya en el exordio aparece la imaginación como un elemento para caminar. El autor nos habla de la naturaleza, pero ¿es la que conocemos y percibimos con los 5 sentidos? ¿O quizás el camino que he nombrado es el que nos lleva a descubrirla? Pepe nos habla de la naturaleza, nos habla de frutos, del tronco de un árbol, las ramas, los rayos del sol. Una forma de entendimiento son las palabras para la expresión, pero en ocasiones el autor nos ha recordado la importancia de captar el espíritu manifiesto entre las líneas de una obra escrita. Y esto va más allá de entender las palabras según el concepto que tenemos de ellas. En la obra hay personajes, ambientes, lugares, circunstancias, que metafóricamente dan forma a un árbol desde la más profunda raíz hasta la rama más alta. Mucho cuidado con la mente, porque interpretará lo que con sencillez está escrito en nuestros corazones. Y el corazón es quien nos conduce cual brújula inmaculada. Dice la dedicatoria: sabed que no podréis encontrar nada fuera de vosotros que no lo hayáis previamente encontrado en vuestro interior. El futuro corresponderá a lo que estéis construyendo ahora. Desde la cercanía lo considero un pequeño tratado de coherencia, una simple palabra, pero vamos a verla un poco. Una cita de La Rochefoucauld en el exordio dice: el perfecto valor consiste en hacer sin testigos lo que sería capaz de hacer delante de todo el mundo. Fijaos cómo la cita nos describe el valor intrínseco de la coherencia. Y me viene al pensamiento decir que en la sociedad vivimos contrarios a la coherencia porque alimentamos las apariencias. Rafa antes hablaba también de ello. Constato con este pequeño apunte que demuestra que vamos contracorriente y que el ser humano somos el elemento más discordante en la naturaleza. Y como parte de ella, somos nosotros mismos quienes nos hacemos daño. ¿Verdad que no podemos querer a los demás si no nos amamos a nosotros mismos? Una pregunta que no pretende ser retórica, pero sí de acercamiento. Puede que encontremos en la lectura de este libro el que nos conduce a la vivencia de la propia cercanía. No hay frío ni calor cuando hablamos de desnudez, pero sí una brisa tan antigua como el inicio del tiempo, en la que leemos algo que no se mide con la mente, pero se vive con el corazón. Feliz encuentro. Esa es mi aportación y muchas gracias. Ahora te toca a ti. ¿Qué pasa por ahí? Si tienes algo que decir. Como cada día estoy yo más flojo de memoria, no tengo más remedio que hacerme chuletas. Pero claro, esas chuletas las das y nadie se las come. En primer lugar, agradeceros a todas y a todos la asistencia una vez más a la presentación de una obra más. Tengo que agradecer en particular a mi buen amigo José, ¿qué más? Nebot. Que nos conocimos en aguas termales, balneario. José Nebot, hemos tenido conversaciones bastante interesantes en aquellos días que estuvimos juntos. Pero tengo que decir que José Nebot viene desde Villarreal. José Nebot es una persona muy equilibrada, muy despierta, ingeniero de telecomunicaciones y abogado en funciones. Señor Togado, muchas gracias. Pero lo de tocado. Muchas gracias. Bueno, como sabéis,
un libro más, es un libro más. Que yo intento de plasmar una serie de ideas forma, las cuales sois las lectoras y los lectores los que tenéis que descubrir entre renglones el espíritu de lo que está escrito. Porque claro, leemos un libro y empezamos a darle vueltas al libro, pero entre esos renglones hay un espíritu, el espíritu del autor y los espíritus de aquellos que leen el libro. Es decir, ¿qué sería de un escritor si no tuviera personas que leyesen? Nadie. El escritor se quedaría, como ha dicho antes, no sé si Rafa o Emilio, se quedaría desnudo. Es el lector, la parte más importante. El exordio precisamente está dedicado a los lectores. Yo considero importantísimo la labor del lector. El lector es uno de los engranajes que existen dentro del mundo de el descubrir las cosas. Un libro es descubrir algo, como una obra de arte, como lo que queráis. Pero no esperéis en este libro ningún sensacionalismo, ni ningún bestseller, porque mi escritura, desde hace bastantes años, no está solamente dedicada a nuestra época. Es una literatura, como se suele decir, del siempre ahora, que vendrán nuevas generaciones y nuevas razas, y esa literatura no se habrá desperdigado. Y si no, mirad aquellos que escribieron en filosofía o en lo que queráis, que su escritura es perpetua, está escrita a través de los rayos del sol. Y esos rayos del sol nos infunden en los corazones lo que se llama la intuición, porque la intuición no pasa por ningún espejismo. En esta obra, como en otras, hay unas 140 o 150 citas de distintos personajes planetarios, los cuales tengo la suerte de que me acompañen al escribir. Es decir, todos estos personajes están presentes en el momento que estás delante del ordenador y tú estás buscando algo que haya dicho otra persona que no seas tú. Es decir, entonces estos son mis compañeros de viaje y lo son los vuestros también, porque cuando vayáis leyendo veréis cómo aparecen las distintas personas, escritores, filósofos, como queráis llamar. En casi todos mis libros hablo mucho de la madre naturaleza. La madre naturaleza no es ni más ni menos que el libro abierto que tenemos todas y todos y que en él podemos consultar. Miremos esta página, está la madre naturaleza. Miremos la otra situación, está la madre naturaleza. Pero ¿estamos lo suficientemente atentos para leer esa lectura que está impetrada en la madre naturaleza? Creo que tenemos una falta en general, de atención enorme. Miramos un árbol y le vemos la ropa. Somos capaces de, desde nuestra cercanía, como es el título del libro, hablarle
a ese árbol que es vida, que sus átomos han configurado una serie de hojas y de ramajes, han constituido algo especial. Y el que dice un árbol puede decir otra cosa de la naturaleza. Hay un capítulo dedicado precisamente a esto, a la madre naturaleza. Después hay uno anterior en el que hablo desde el viaje y su retorno. ¿A qué viaje me estoy refiriendo? Tenemos un gran problema, señores, pero grande, ¿eh? Y lo voy a decir con palabras de valenciano. Estamos acojonados. Por una cosa muy sencilla. Vamos a realizar un viaje que es el día que desaparezcamos físicamente. Pero ese viaje tiene retorno. Como los días de la semana, como los meses, como las estaciones. Pero pensar de que nos marchamos y ahí se ha terminado todo es un gran error. No hace muchos días, muy poco tiempo, hablando con una doctora, pues se denotaba en ella de que algo de miedo tenía a la muerte. Pero claro, el concepto de la muerte hay que desdramatizarlo. Claro, no nos morimos, ¿sí? Cambiamos de ropa, como cuando he venido yo, me he quitado lo que llevaba y me he puesto esta. Es decir, y en ese capítulo, no precisamente en ese documento al que hago mención para esta persona y para otros médicos, que están acongojados, tienen miedo. ¿Sabéis por qué tenemos miedo? Porque no nos podemos llevar muchas cosas de las que acumulamos. Y eso nos da pavor. Y tenemos que marcharnos ligeros de equipaje, sabiendo que cuando sea, volveremos. Es decir, ¿por qué volveremos? Porque el alma, que es inmaterial, no termina ahí, empieza ahí. Se abre una ventana en la cual podemos respirar de diferente manera. Después hay otro capítulo que escribo sobre un océano de dudas. Dudamos de todo. Todos son dudas, todos son problemas. Es decir, estamos súper cargados de problemas. Pero yo me pregunto lo siguiente. Esos problemas tienen su asiento en nuestra mente. Somos nosotros el problema. Por lo tanto, tenemos que desmitificar esa idea del problema. Tenemos que desterrar esa situación. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo? Esa es otra cuestión. Hay otro capítulo dedicado a las relaciones humanas. En sí, el libro, desde la cercanía, son las relaciones humanas. Las relaciones humanas, en muchas personas, por desgracia, no existen. Existe la separatividad, la negatividad, el ver en todas las cosas que nos acontecen a todas y a todos un problema. Pero si el problema no es el problema eres tú, que has creado una determinada situación. Otro capítulo está dedicado a la crisis mundial. Antes Rafa hablaba de problemas. Nunca
en la historia de la humanidad ha habido tal crisis como la que hay ahora. Pero esto tiene otra lectura. Es decir, la crisis somos nosotros. Somos nosotros con nuestra mente la que estamos moviendo los hilos de las marionetas en las cuales creamos esa situación. Las relaciones humanas, en este momento que ustedes están tan atentos y que tendríamos todos y todas que reflexionar sobre la importancia que tienen estas relaciones. ¿Por qué se origina esa crisis mundial? La crisis mundial, voy a dar dos pinceladas para que ustedes tengan tiempo para poder después preguntar. La crisis mundial es un periodo de otras situaciones. ¿Y quién viene a sustituir a los que ahora estamos aquí y estamos haciendo nuestras cosas, las que sean? Porque habrá unas futuras generaciones, una futura raza que será la que cuando los seres que estamos ahora en un determinado periodo hayamos desaparecido y no quede ese lastre de negatividad. Son seres que vienen preparados para un nuevo proceso en la humanidad. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es posible? Pues sí, se repite, esa situación históricamente se repite. Ustedes habrán oído hablar de Lemuria y Atlántida, antes Lemuria que Atlántida, y allí empezó el ser humano a ir, y nosotros descendemos de los cíclopes que estaban en el continente perdido. Un continente está perdido porque se lo engulló el mar, y para dar paso al proceso, después, primero Lemuria y después la Atlántida. Y esos seres están aquí. ¿Por qué? Porque no es una invención mía lo de los cíclopes. Es historia de la cual se ha hablado muy poco. Entonces, el continente perdido se llamó en su principio el continente de la paz, porque los cíclopes no sabían lo que era la guerra, ni sabían lo que era el egoísmo. Entonces, yo voy sacando conclusiones y les voy dando forma en este libro, en esta obra, desde la cercanía. Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos cerca unos de otros o estamos lejos? ¿Somos capaces de mirarnos a los ojos? ¿Somos capaces de comunicarnos? ¿Somos capaces de ser sinceros? Es decir, por un momento piensen que todos los perjuicios que tenemos los seres humanos en el momento en que estamos viviendo son maquinaciones de nuestras mentes. Nuestras mentes son capaces de trastornar todas las cosas, de crear grandes cosas. Pero hay otra cuestión. Hay unos seres, que yo hablo en el segundo libro mío, La Ínsula Dorada, los seres sin mente. Porque la mente es la caja negra que tenemos nosotros. Los aviones nos llevan una caja negra para cuando tienen un accidente que se registre todo lo acontecido.
pues también la mente. La mente es capaz de crear formas totalmente negativas. Hay un cuento que se me contaban cuando yo era muy pequeño. Se titula La cueva de los 9 hermanos. Cómo se transformaron, cómo las fuerzas malignas transformaron a estos niños en bueyes, etcétera, etcétera, cómo se deshizo esa situación. Esos son recuerdos de la infancia. Y por último, un capítulo que les tiene que hacer pensar. El capítulo es Los seres de las sombras, y verán que está con negrita. Hay una M, pero está en negrita. ¿Por qué? Los seres de las sombras, nacidos en una determinada época, instituyeron en el planeta lo que se dice el mal, el egoísmo. Esos seres de la sombra están ahora aquí. Es decir, al igual que hay luz, hay sombra. Pero todo el movimiento del mundo a nivel económico, a nivel cultural y demás, está basado, está dirigido por los seres de las sombras. Es decir, a lo mejor estamos hablando con una persona normal y corriente, no nos damos cuenta, y ese ser pues intenta de captar nuestra psicología, nuestra emocionalidad, y automáticamente crea en el interlocutor la sombra. Habréis oído hablar de, no voy a denostar con lo que voy a decir, los judíos han sido los capitalistas más grandes de la historia de la humanidad. Han hecho mucho daño, mucho, y lo siguen haciendo. Porque los judíos vienen, hubieron 7 entidades o llamados maestros, pero uno de ellos se rebeló contra los demás y se le dice que es el judío errante, que hay una zarzuela y hay obras musicales. Los seres de las sombras están impetrados, están dentro de muchas organizaciones que manejan todos los hilos de la evolución de la sociedad, no planetaria. No hay que confundir nunca. Esto es el mundo, no. El mundo es una cosa y los seres humanos somos otra totalmente diferente. Por lo tanto, por lo que a nosotros nos atañe, creo que debéis leer el libro con tranquilidad. Si hace falta volver atrás, volver atrás. Y si en un año no tenéis bastante, yo tengo libros que los estoy leyendo hace más de 30 años. Y los comprendo ahora mejor que cuando empecé. Por lo tanto, no tengáis prisa. No tengáis prisa. Leed detenidamente y reflexionad. Tengo que deciros que yo soy un ser imperfecto, porque aún no he visto los seres perfectos. Pero creo que tengo un estado de conciencia. Y cuando procuro hacer una cosa, pues intento poner los 5 sentidos. Los 5 sentidos quiere decir que puedo equivocarme entre 5 sentidos en uno o en 2. Es decir,
Cuando uno se cree don perfecto o doña perfecta, eso es un espejismo sin precedentes en los seres humanos. Ya dejo a su consideración el que puedan preguntar lo que consideren oportuno y darles las gracias.